Aquí, ¿verdad? Aunque está el espacio pequeño, pero bueno, por ahora aquí el Señor nos está bendiciendo. Amén. Así es que, ¿qué celebramos esta semana? ¿Qué celebramos, verdad? Esta semana es la celebración del evento más glorioso del cristianismo, ¿verdad? De nuestra fe cristiana, que es el recordatorio de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros hace 2000 años, al ir a morir a una cruz, a una crucifixión horrible, todo por amor a nosotros, porque no había otra forma y otra manera de que nosotros recibiéramos salvación y perdón de pecados. Solamente un sacrificio de alguien como Él iba a ser aceptado por Dios el Padre para obtener nosotros perdón de pecados y salvación. Así que estamos recordando esta semana que el Señor fue molido por nuestros pecados y que padeció una muerte humillante y horrible por amor a nosotros y también por obediencia al Padre. Así que voy a hacer una pausa en lo que hemos venido viendo de Mateo. Vamos a estar en Mateo capítulo 26, versículo 31. Leemos así. Mateo 26, 31. No puedo leer todo porque son varios capítulos que llegan a contar todo esto que sucedió esa semana cuando Cristo fue a la cruz. Voy a leer unas partes porque no me alcanzaría el tiempo para que leyéramos todo. Pero dice que Jesús, bueno, en los versículos anteriores, Él se reúne con sus discípulos para comer la Pascua. Pues, ¿qué era la celebración de la Pascua? Recordamos, ¿verdad? La Pascua era la celebración más santa en las fiestas judías, porque era cuando el pueblo de Israel, los judíos, recordaban cómo ellos fueron libertados de la esclavitud de Egipto. Recordamos cómo Moisés, cuando estaba a punto de sacar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Que Dios los iba a libertar, Dios le dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Le dijo: esta noche cada familia se van a juntar en sus casas y van a sacrificar un corderito de 1 año, no puede tener mancha, no puede tener defecto. Cada familia se va a reunir en su casa y van a hacer ese sacrificio, ¿verdad? Y van a sacrificar el cordero y la sangre que derrame antes de, ¿verdad? Porque la ley era que el animal antes de comerlo tenían que ser su sangre derramada. Era contra la ley de Dios que comieran el animal con todo y su sangre. Era la ley de Dios que se sacrificaba el animalito, ¿verdad? Se degollaba, se recogía la sangre y esa sangre era derramada, porque Dios no permitía que ellos consumieran carne con la sangre. Eso era pecado, porque estaba establecido, ¿verdad? Que Dios dijo: la vida está en la sangre. Por tanto, no comeréis la carne con la vida, que es la sangre. Por tanto, antes de ellos salir de Egipto esa noche, la misma noche que fueron libertados, Moisés les dijo: van a tomar un corderito de 1 año, no mayor, perfecto, sin mancha, inocente, y lo van a sacrificar y lo van a comer, y la sangre la van a untar en las jambas de la casa donde ellos vivían, de sus casas en Egipto. Van a tomar, ¿verdad?, la sangre en un recipiente y la van a untar en el borde de la puerta. Y van a estar todos adentro de esa casa. Y van a tomar esa sangre y la van a untar para que no muráis. Le dijo Moisés al pueblo. Esa fue la orden. Todo el que esté detrás de la sangre de los postes de la casa, eso significaba que el ángel destructor que iba a pasar a matar a los primogénitos de los egipcios iba a pasar por alto todo aquel que estuviera refugiado en sus casas, ¿verdad? Pero estaban refugiados luego de haber hecho el ritual de haber untado esa sangre en la puerta de la casa.
Y el ángel, el Señor le advirtió a Moisés, diles que el que esté fuera morirá. Aquel que se halla afuera de la casa, cuando pase el ángel destructor, esa persona morirá y por su propia culpa va a morir porque no se refugió detrás de la puerta untada con la sangre del cordero. Así, esa noche hicieron así ellos, sacrificaron el corderito, juntaron la sangre, cada familia lo untó en la puerta y se refugiaron adentro y comieron la Pascua, comieron ese corderito, ¿verdad? Y cuando pasó el ángel destructor a medianoche, dice que hubo un clamor, grito de dolor en todo el pueblo de Egipto, porque Dios castigó a Faraón y a los egipcios porque no dejaban ir al pueblo, no los querían soltar, no los querían libertar. Por tanto, Dios castigó a todos los primogénitos y le dio muerte, comenzando desde el primogénito del Faraón. ¿Y qué pasó con los israelitas? Pues todo aquel que se refugió, según el mandamiento, se salvó, ¿verdad? Todo eso simbolizaba el sacrificio más grande que vendría en el futuro, que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Todo eso Dios se los ordenó porque eso era un símbolo de lo que vendría en el futuro. En el futuro, 1500 años después, vendría el Mesías, que es el Cordero que realmente quita el pecado, ¿verdad? Solo Cristo Jesús es el único que puede perdonar pecados y limpiarnos de nuestros pecados. Así que Israel, por todos sus siglos y generaciones, celebraban esa fiesta solemne. Para ellos era el recordatorio de que Dios los había libertado de Egipto, ¿verdad? Que ellos habían podido sobrevivir cuando Dios hizo estragos en medio del pueblo de Egipto. Y así el pueblo de Egipto y Faraón dejaron ir libres a los israelitas, ¿verdad? Se fueron, pudieron salvar ellos, los israelitas, su vida y se fueron y huyeron. Y Dios mató a todos los primogénitos de los egipcios. Así que hubo un gran llanto y un gran clamor. ¿Qué simbolizaba esa sangre? Bueno, esa sangre simbolizaba el sacrificio que un día en el futuro haría el Mesías, quien es el Salvador. Así que vemos que todo aquel que se refugió detrás de la sangre se salvó. Igualmente hoy nosotros, todo aquel que se refugia en la sangre de Cristo, salva su vida. Pero aquel que desprecia el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz, tendrá gran clamor en aquel día, en el día en que Él vuelva, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, esa misma noche, Él se reunió con sus discípulos, que está en los versículos anteriores. Bueno, quizá vamos a leer, lo voy a leer allí, voy a darle un poquito para atrás. Vamos a ver del versículo 26, Mateo 26, 26. Dice aquí, y mientras ellos comían, estaban celebrando la Pascua. Todo Israel estaba celebrando la Pascua ese día. Dice, y mientras ellos comían, tomó Jesús un pan y habiendo pronunciado la bendición lo partió. Y dándolo a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, versículo 27, dio gracias y se las dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos, para perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos. ¿Verdad? Aquí me detengo. Entonces vemos que el Señor está celebrando la cena de la Pascua con sus discípulos y Él ahí en ese momento introduce el nuevo pacto, ¿verdad? Ya el pacto antiguo del sacrificio de todos los días de los animalitos iba a quedar cancelado, porque Él al día siguiente iba a ir a la cruz.
Y él les dijo, este pan simboliza mi carne, que yo daré por vosotros. Y su carne era su cuerpo, ¿verdad? Que fue azotado, desfigurado, clavado con espinas su frente, escupido, ¿verdad? Todo él sufrió en su cuerpo como un sacrificio vivo y agradable a su Padre, al Padre para perdón de nuestros pecados. Y él, siendo inocente, tuvo que morir por los pecadores, o sea, por los culpables que somos nosotros. Siendo el inocente, él entregó su vida y dijo, esto es mi cuerpo. Así que recordamos, ¿verdad? Nosotros como cristianos celebramos, solo 2 rituales celebramos los cristianos. La comunión del partimiento del pan y el vino, que realmente es jugo de uva, y el bautismo. Fuera de esas 2 cosas, el cristiano no tenemos más rituales. No hay necesidad de andar con rituales, porque en Cristo se cumple todo. Todas esas fiestas judías, ¿verdad? Todo eso quedó cancelado cuando Cristo fue a la cruz y resucitó. Sin embargo, los judíos siguen celebrando lo que ellos le llaman la Pascua o el Passover, ¿verdad? Que esa palabra Passover, lo que significa en inglés, bueno, en el hebreo, la palabra es el Peshach. Lo que significaba es que el ángel de Jehová pasó por encima de los que estaban cubiertos con la sangre del corderito. O sea, como quien dice, los saltó, pasó sobre y no los mató. Por eso es el nombre de la Pascua, que en el hebreo significa eso. Pasó por alto las casas de aquellos que se habían refugiado según el mandamiento que les dio Moisés. Eso es lo que significa esa palabra, que el ángel de Jehová los pasó por alto y los dejó vivir. Bueno, versículo 31. Dice aquí, entonces Jesús les dijo, bien, tomaron el vino que simbolizaba su sangre y tomaron el pan, y Jesús les dijo, todos vosotros seréis escandalizados a causa de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas del rebaño. Y esa es una profecía que está en Zacarías, ¿verdad? Ustedes ahorita van a quedar todos en shock, es lo que les dijo. Van a ser escandalizados. ¿Por qué? Porque cuando llegan a arrestarlo, cuando lo llegan a arrestar, versículos más adelante en ese mismo capítulo, todos salieron corriendo, huyeron por su vida. Así que el Señor se los dijo, esta noche ustedes van a escandalizarse, o sea, no van a entender lo que está pasando. Van a tener miedo y van a huir por su vida. Fíjense, el Señor se lo está advirtiendo, todavía la mente de ellos estaba en otra cosa. Y versículo 32 dice, pero después de ser resucitado yo iré delante de vosotros a Galilea. Ya el Señor se los estaba avisando, después de que yo resucite, me los encuentro allá en Galilea. En ese momento nada de eso tenía sentido para ellos. Versículo 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados a causa tuya, yo nunca seré escandalizado. ¿Cómo dice allí? Sí, aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo no. No te preocupes, Señor, esto sí, pero yo no. Versículo 34, Jesús les dijo, de cierto te digo, que en esta noche antes que cante un gallo me negarás 3 veces. Y el 35 dice, y Pedro le dijo, Señor, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, no fue solo Pedro, todos dijeron lo mismo. Señor, tranquilo, no te vamos a negar. Aunque estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y los demás, yo tampoco. No te preocupes, Señor, estamos contigo. Vamos a ver qué pasó. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, que significa
prensa del olivar. Esa palabra es donde prensaban el aceite de oliva. Lo que significaba en ese lugar, ¿verdad? Eso era un huerto de arbolitos de oliva. Pues allí, justito allí era donde ellos, donde el dueño de allí apretaban las olivas para que soltara el aceite, ¿no? ¿Verdad? Y dice allí, dice, sentaos aquí, les dijo a sus discípulos, mientras voy allá y oro. El Señor sabía que iba a ir a la cruz y no se fue a la cruz sin antes orar, porque Él dependía totalmente del Padre. Así que les dijo, siéntense aquí, espérenme que voy a ir a orar. Versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Toma a Pedro aparte. ¿Y quiénes eran los hijos de Juan y de Zebedeo? Pues sabemos que eran Jacobo y Juan, ¿verdad? Jacobo y Juan eran los hijos de Zebedeo. Siempre Jesús andaba, quizá ciertas cosas más profundas, siempre se las revelaba a Pedro y a Jacobo y a Juan, o a Santiago y a Juan, que es lo mismo. Y dice que en esa hora empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Se imaginan? El Señor era hombre, Él era hombre. Él era de carne y hueso como nosotros. Sí, es verdad que Él era Dios, el Hijo de Dios, pero la Biblia dice que Él se despojó vamos a ver, no de su divinidad. Él se despojó del poder que es Dios, porque ¿quién podría matar a Dios? Nadie. Pero Él, siendo hombre, dice la Biblia que Él por voluntad propia se despojó de esos poderes y se humilló. Se humilló, ¿para qué? Para poder cumplir con el sacrificio que era requerido, que era su muerte. Pero Él era hombre. Él no era en ese momento, Él no tenía en ese momento algo diferente a lo que tenemos nosotros. Sufrió angustia, miedo. ¿Cómo no? Si sabía que en pocas horas iba a estar en una cruz. Así que dice allí que comenzó a angustiarse tremendamente, ¿verdad? Versículo 38. Fíjense lo que dice, entonces les dijo, una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Mi alma está muy triste hasta la muerte. La versión que tengo yo aquí dice, una tristeza mortal se está apoderando de mí hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vemos que allí vuelvo a lo mismo, ¿verdad? En su humanidad, siendo Él de carne y hueso. Acordémonos de una cosa. Cuando Judas salió a entregarlo, Jesús le dijo, mira, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Apúrate porque estoy angustiado. Lo que vas a hacer, apúrate y hazlo más pronto. Porque ha llegado la hora de la potestad de las tinieblas. Cuando Jesús estaba ahí orando, todas las legiones de demonios habidas y por haber en este planeta lo estaban atormentando. Por eso Él comenzó a angustiarse. Es como a veces cuando nosotros pasamos por pruebas y encima de que estamos pasando la prueba, el enemigo se aprovecha para venir a llenarnos de miedo, de inseguridades, de depresión a veces, de pensamientos feos. Todas esas cosas, con eso nos ataca el enemigo, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer en esa hora? ¿Empezar a reprender al diablo? ¿Empezar a insultar al diablo? ¿Empezar a gritar y a decir que lo atamos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la forma de nosotros combatir al enemigo? Dice la palabra de Dios. Resistidles, pues firmes en la fe. Al enemigo no hay que andarle gritando, no hay que estarlo reprendiendo, porque la Biblia en ningún lado dice que hay que reprender al diablo. Eso no es bíblico. Al enemigo tenemos que resistirlo con fe. Resistir esos pensamientos que nos atacan, de miedo, de inseguridad, de angustia, de preocupación. Esas cosas provienen del enemigo, que es muy real. Entonces nosotros nos defendemos en oración, nos fortalecemos
y rechazamos esos pensamientos que no provienen de Dios. Él ataca por medio de pensamientos. Él inyecta sentimientos de miedo, de inseguridad, a veces de tragedia, de cosas feas que a lo mejor Él quiere que pensemos que nos van a suceder. Yo recuerdo que cuando la hija de nosotros, la más chiquita, estaba más pequeñita, ¿verdad? Pues nosotros, la casa es de 2 pisos y ella pues dormía con su hermana allá arriba. Yo recuerdo mucho tiempo luchar con pensamientos horribles de que esa niña se me iba a tirar por la escalera y se me iba a matar. Yo con años luchaba con eso. Yo dormida y tenía esas pesadillas de que esa niña se me iba a tirar de la escalera y se me iba a matar, o que se iba a subir a la baranda por algo, porque tiene una barandita, el pasillo, y de ahí se iba a tirar. A veces tenía miedo de que se me iba a ahogar en la piscina. Esas cosas, cuando ella era chiquita, yo las sufrí con esa niña, pero todo el Señor me fue dando discernimiento y yo entendí que eso era el mismo diablo, ¿verdad? Eso es el Satanás que nos quiere meter miedo. Y ahora que mis hijos están grandes, ¿cuántas veces, verdad, no tenemos que luchar con pensamientos de que algo les va a pasar en la calle? De que están manejando y de que algo, y todos los días, verdad, los encomendamos a Dios en oración. Y todos esos pensamientos de miedo provienen del enemigo, no provienen del Señor. Pero con oración, leyendo la palabra de Dios, vencemos todo eso, vencemos todos esos ataques. Bueno, eso fue un paréntesis. Aquí el Señor, nosotros no experimentamos jamás nada parecido a lo que Cristo tuvo que experimentar. Porque aunque nosotros pasemos duras circunstancias, el Señor es fiel y Él dice que nunca permitirá que pasemos un problema o una prueba mayor a la que podamos aguantar. La Biblia dice que Él es fiel, que Él cuida de sus hijos. Y nunca, por más fea que sea una situación y más angustiante, jamás Dios permitirá que sus hijos padezcan más de lo que Él nos dé la capacidad de aguantar. Él es fiel. Así que en toda prueba y en toda aflicción tenemos esa promesa de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre. Así que versículo dice aquí, les dijo, ¿verdad? Una tristeza mortal se está apoderando de mí. Imaginemos. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Vemos que el Señor, ¿verdad?, continuó orando. ¿Qué hicieron los discípulos? Se durmieron. No pudieron aguantar, lo vamos a leer ahorita. No aguantaron, se durmieron y Él quedó solo, con esa angustia y con esa situación tan difícil. Pero Él tenía, en ese momento, Él se estaba fortaleciendo por medio de la oración. Por medio de la oración, Él comenzó a recibir fuerza. Sin oración, aunque Él mismo era el Hijo de Dios, Él no hubiera podido proseguir porque Él estaba en calidad de hombre de carne y hueso, ¿verdad? Entonces Él nos ha dado ejemplo. Como si Él, siendo el Hijo de Dios, antes de ir a morir por nosotros, tuvo que someterse en todo al Padre y tuvo que ir por ayuda ante el Padre. Necesitó fortaleza para poder ir a la cruz al día siguiente. Él no se lanzó a lo loco, él se postró y oró, ¿verdad? Para que el Padre lo fortaleciera en ese momento de angustia. Y eso hace el Señor con sus hijos. Con nosotros cuando estamos en momentos de angustia, de problemas, de aflicciones, no hay otra cosa mejor que postrarnos y orar, que buscar al Señor en oración. Miren, no importa lo que sea, no importa lo que sea el problema, lo que sea, necesidad de trabajo, un problema familiar, una enfermedad, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, todo aquello que nos quita la paz, Cristo nos quita ese problema en oración. El Señor en la oración nos ayuda y nos fortalece.
Cuando vengan pensamientos de depresión, de inseguridad, de angustia, oremos al Señor, que el Señor los quita en el instante, lo he comprobado docenas y decenas de veces. En oración el Señor te fortalece y te cambia totalmente el ánimo. Si estamos pasando por una depresión, una inseguridad, un desánimo que viene a cada rato a la vida de uno, vienen desánimos. No importa, según a veces, aunque estén las cosas bien, de pronto llega un desánimo, llega una depresión, llega una obsesión, una preocupación por algo que no hemos podido resolver. Cristo no quiere que estemos con esa angustia. Por nada estéis afanosos, dijo el Señor, ¿verdad? Y Pablo también, el apóstol Pablo dijo, presentad vuestras peticiones con acción de gracias al Señor. Y la paz que sobrepasa todo razonamiento, todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y esa paz es una paz especial que no la da nadie, ni un psicólogo, ni un psiquiatra. Nadie te puede dar la paz, ni siquiera nadie. No, esa paz no me la... Si yo estoy pasando angustia, esa paz no me la puede dar ni siquiera mi esposo. No me la pueden dar mis hijos, me la da solo el Señor, porque solo Él es nuestro ayudador, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el Señor le dijo, no temáis, gusanillo de Jacob. Así le dijo, gusanillo, yo soy tu ayudador, ¿verdad? Aunque tú seas insignificante, no temas, yo soy tu ayudador. Él es nuestro ayudador y nuestro refugio. Amén. Entonces, vemos aquí. El versículo 40 viene, se para el Señor y les dice, luego va a los discípulos y hallándolos durmiendo, dice a Pedro, no pudiste velar conmigo, pero ni una sola hora, Pedro. No pudiste. El que acababa de decirle, no te preocupes, Señor, aunque yo tenga que morir por ti. Y ya estaban roncando. Allí les dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero, la carne es débil. Vea, nada podemos sin oración y sin velar y orar, nada. Ni servir al Señor podemos, no podemos hacer nada si nosotros no entregamos a Él nuestra debilidad y aceptamos que somos débiles, que sin Él nada podemos hacer. Él les dijo, sí, yo sé que ustedes están dispuestos. Ellos estaban dispuestos ahí a morir, ¿no? Le dijeron, Señor, no, yo sí tengo que dar mi vida por ti. Y todos dijeron lo mismo, ¿verdad? Su espíritu estaba dispuesto, ¿no? Estaban con esa intención, pero la carne es débil. Jamás creamos que nuestra carne va a poder con el problema. No. En nuestras fuerzas no vamos a poder con ninguna situación, con ningún problema. No. Porque la carne de nosotros es chueca, débil, falla, nos engaña, es pecaminosa. Nuestra carne quiere hacer las cosas a la manera de ella, pero no a la manera de Dios. Que dice el apóstol Pablo que la carne y el espíritu son enemigos. Nuestra carne es enemiga del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es enemigo de nuestra carne. ¿Por qué? Porque no nos deja hacer lo que queremos. Él va, cuando tú te conviertes a Cristo, siempre va a haber esa lucha. El Espíritu que vive en ti no te va a dejar hacer lo que tú quieres si eso ofende a Dios. Y si hacemos algo que ofende a Dios o que ofende al prójimo, el Espíritu de Dios que está en nosotros nos va a jalar la oreja y nos va, ¿verdad?, a disciplinar a veces, y Él lo hace. Él nos disciplina, ¿sí?, de unas formas o de otras, pero Él no nos deja caminar conforme a lo que le gusta a nuestra carne. Así que le dijo, velen y oren, que estén atentos y oren, no dejen de orar, porque no van a poder en sus propias fuerzas. Así que le dijo, versículo 42, y yendo de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esto no puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad, ¿verdad? Él como hombre le dijo al Padre, Señor,
Padre, no habrá otra forma. ¿Y qué fue la respuesta del Padre? No, no hay otra forma. Eso es lo que el Padre le contestó. Si hubiera habido otra forma, Él no hubiera ido a la cruz. Le decía, Padre, si es tu voluntad, aleja de mí esta copa. ¿No será que podremos salvar a esta humanidad sin que yo tenga que ir a la cruz? Y Él que le dijo, no, ¿verdad? A veces las respuestas de Dios hacia nosotros son no. No lo que nosotros queremos. A veces, aunque nos duela, hay que sufrir y hay que pasar un proceso. Pero vemos que el Señor nos dio ejemplo en todo de total sumisión al Padre. Amén. Total rendimiento a la voluntad del Padre. Amén. Y así Él nos ha dado ejemplo a nosotros. Versículo 43. Al regresar por tercera vez, los halló durmiendo, bostezando, porque sus ojos estaban cargados. Estaban cargados de sueño. Imagínense la Pascua que se acababan de comer, ¿verdad? Comieron el corderito, pan, el vino. Era la madrugada, estaban cansados. Y no pudieron en sus fuerzas. Recuerden una cosa, ellos todavía no tenían el Espíritu Santo tampoco viviendo en ellos. Estaban antes del Espíritu Santo. Totalmente dependiendo de Jesús para todo, diariamente. Dependían de Él los guiaba, Él los instruía, los enseñaba. Él les dio ejemplo de qué hacer, de qué no hacer. Pero en ellos todavía no estaba el Espíritu Santo. Hasta el día de la fiesta de Pentecostés, que ya Jesús había resucitado, ¿verdad? Y Jesús ascendió al cielo. Y tantos días después fue derramado el Espíritu Santo. En ese momento ellos dependían totalmente de Cristo. No tenían otra cosa, era Él físicamente. Al el Señor irse, ¿verdad? Al irse al cielo, quedaron con el Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés. Así que todo esto era una enseñanza que ellos todavía no entendían. Versículo 44, dice aquí, y dejándolo nuevamente fue y oró por tercera vez. Repitiendo la misma cosa, la misma expresión. ¿Qué era lo que repetía? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Verdad? Lo repitió 3 veces. Y 3 veces, ¿qué le contestó el Padre? No puede pasar de ti esta copa. Vas a tomarte la copa. Te la tienes que tomar. Y Él aceptó por obediencia al Padre. Y aquí yo quiero que vayamos al libro de los Hebreos, porque Hebreos expande unas cosas muy bonitas sobre esto. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Ok, Hebreos 5:1. Aquí el escritor de Hebreos estaba hablando de aquel sumo sacerdote que era el que hacía el sacrificio, ¿verdad? Por los pecados del pueblo una vez al año. ¿Por qué? Porque ese sacerdote era una figura de Cristo que viene a ser nuestro sumo sacerdote. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Versículo 2, pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades. Y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo como por sí mismo. ¿Verdad? Aquí está el escritor de Hebreos diciendo, reflexionemos. El sacerdote que está ahí en el templo, porque siguió el sistema de sacrificios, a pesar de que Cristo murió, durante 40 años más, los judíos siguieron sacrificando allí, mañana y tarde, el cordero. Siguieron haciendo el sistema de sacrificios.
hasta el año 70 después de Cristo, 40 años después de que Jesús resucitó, se acabó todo porque llegó el general Tito del Imperio Romano y le prendió fuego al templo y destruyó todo, y eso fue una matanza. Y ahí se terminó. Cuando escribe esta carta, el escritor de Hebreos, todavía no había sucedido eso, ¿verdad? Se calcula que ha de haber sido en los años 50 que se escribió esta epístola. Y él les dice a los hebreos que eran creyentes, les dice, ustedes saben que ese hombre todos los días ahí está, sacrificando mañana y tarde por los pecados del pueblo. Versículo 4. Y ninguno toma para sí el honor, sino aquel que como Aarón es llamado por Dios. ¿Qué decía el escritor aquí? Nadie se autopone. Ninguno que le quisiera amaneciendo y dijera, yo siento que voy a ser sacerdote. Ay, quiero ser sacerdote. Ay, voy a ir a decirles a que me pongan. No, eso era un honor que solamente lo tenían el que era llamado por Dios. Y en ellos sabemos que eran los descendientes de Aarón, ¿verdad? Era el descendiente de Aarón que por todas las generaciones asumía el rol del sacerdote, del sumo sacerdote. Ahora dice aquí, versículo 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. O sea, él mismo no se dio pompa y gloria haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, o sea, ¿quién glorificó a Jesús? No fue él, fue el Padre, ¿verdad? Dice aquí, el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, ahí el escritor está sacando textos de los salmos, que eran profecías de Jesús en el futuro. Así que dice el versículo 7, oigan bien, a esto quería llegar. ¿Quién en los días de su carne, o sea Jesús, cuando vino, cuando estaba con ellos, ¿verdad? Habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Estamos hablando de ese momento cuando Cristo estaba en el Getsemaní. Dice ahí que rogó con lágrimas y súplicas. Eso no fue, Padre, pasa de mí esta copa si quieres. No. Ay, Señor, pues si quieres pasa de mí esta copa. No. Eso fue con lágrimas, súplicas. Él estaba en angustia, en una angustia profunda. Iba a ir a la crucifixión, que era una tortura. Como hombre, pues ya tenía 33 años de ser igual que nosotros, comiendo, durmiendo, todas las necesidades iguales que las de nosotros. Era hombre. Y en ese momento, él con lágrimas y súplicas. Sin embargo, fíjense lo que dice ahí el siguiente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Padre, ¿verdad? Jesús era Dios, Dios Hijo. Pero por lo que él sufrió y padeció, aprendió una cosa que nosotros también tenemos que aprender. Obediencia. Uno dijera, wow, pero que Jesús, ¿cómo? ¿Siendo Dios? Sí, él tenía que aprender la obediencia en su calidad de hijo, como hijo, dependiendo de su padre, ¿verdad? Él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Lo decía todo el tiempo, ¿verdad? No se haga mi voluntad, sino la de mi Padre. Así que él mismo, al ser hombre como nosotros, de carne y hueso, dice ahí que por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Que él no la hubiera podido aprender, aunque él fuera Dios, porque él nunca había experimentado una situación así, como la que él experimentó al hacerse hombre. Así que el mismo Padre pasó a su propio Hijo por el proceso de perfeccionamiento, aunque no es que él fuera imperfecto, pero esto fue algo que él adquirió por medio de ese sacrificio, aprendió la obediencia. Ahora, ¿cuánto más nosotros, siendo pecadores, imperfectos,
estamos en un proceso de santificación hasta que lleguemos al cielo o hasta que Cristo venga. Y ese proceso es a veces doloroso y requiere obediencia. Y la obediencia a algunas cosas no nos gusta a veces, ¿verdad? El Señor quiere que seamos obedientes en todo, y ese proceso de obediencia perfecciona nuestro carácter, va a perfeccionar nuestra forma de ser. ¿Para qué? Para que lleguemos a una madurez, dice la Biblia. Como dice el apóstol Pablo, a que todo varón alcance, y mujer, esa perfección, ese estado de madurez. No es que vamos a ser 100% perfectos, no. Pero sí vamos progresando hacia la imagen de Jesús. Eso es lo que Dios hace con sus hijos. Llegamos a Él hechos un desastre, defectuosos, con un genio, con un temperamento, orgullosos, arrogantes, creyendo que lo merecemos todo, ¿verdad? Si llegamos a los pies de Cristo, ¿cómo somos, verdad? Pero el Señor, en su gran paciencia y misericordia, nos va pasando por un proceso, ¿verdad? El Señor dijo: el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Me quieres seguir? Te toca una cruz. Y esa cruz es el camino de la obediencia absoluta al Padre. ¿Para qué? Para que seamos siendo cada vez más parecidos a este sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. El propósito de Dios con nosotros después de salvarnos es que progresemos en un caminar para que llegamos a ser como Jesús, obedientes en todo, mansos y humildes. Él mismo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. O sea que en el cuerpo de Cristo no hay lugar para la soberbia, ni para el orgullo, ni para la arrogancia, ni para creernos que merecemos más que otros. No merecemos nada. Lo que merecíamos era el infierno. Pero bendito sea el Señor, que hace 2000 años fue a esa tortura, a esa cruz, para que nosotros no tengamos que ir, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y último versículo allí, fíjense lo que dice. Dice aquí: y habiendo sido perfeccionado, se convirtió en el autor de nuestra eterna salvación para todos los que le obedecen. El que no le obedece, pues no es considerado salvo, porque la salvación te va a convertir en obediente, te va a hacer de una forma o de otra que andemos en obediencia, porque eso quiere el Señor de nosotros. Así que dice ahí que por lo que Cristo sufrió y padeció, fue perfeccionado y se convirtió en un sumo sacerdote perfecto, autor de nuestra salvación. Él es el autor, dice la Biblia, y el consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. No depende de nosotros, depende de Él, que tiene misericordia. Depende de Él, que nos quiso salvar y nos dio el don de la fe. Porque la fe para ser salvos es un regalo inmerecido, ¿verdad? Así que no depende de nosotros. Dice ahí que Él es el autor. ¿Qué significa autor? Bueno, el autor es aquel que hace algo, ¿verdad? Es el que genera algo, ¿verdad? Yo si escribo un libro, pues soy la autora de tal libro, pues yo lo produje. El dueño. Él es el dueño de nuestra eterna salvación. Y no solo el que te salva el primer día, sino el que te va a dar en aquel día la eterna salvación. Que es, por eso dice, el consumador. O sea, Él empezó tu salvación y Él la termina. Él no hace cosas incompletas. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Así que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, que es Él, la va a ir perfeccionando, y eso dura toda la vida, que Él nos deja vivir hasta que morimos o hasta que Él vuelva. Es un camino que Él nos va a ir perfeccionando por medio de su Espíritu. Versículo 10 dice: y fue proclamado por Dios sumo sacerdote
según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec fue un personaje que encontramos en el libro de Génesis, que Abraham se lo encontró. Dice que era rey de un lugar llamado Salem. No se sabe de dónde salió ni para dónde fue. Dice la Biblia que no tiene genealogía, pero la promesa para Cristo desde ese personaje era que Jesús sería sumo sacerdote, y eso está en los Salmos, según la clasificación o el linaje de Melquisedec. Porque Melquisedec, dice ahí, si yo sigo, ahí está, pero no vamos a leer tanto. Dice que Melquisedec era un sacerdote en el Antiguo Testamento, está en Génesis. Lo estábamos estudiando mi esposo y yo una de estas mañanas, porque estamos estudiando, él y yo y nuestra hija nos sentamos en el desayuno, comemos y estamos por Génesis. Un capítulo cada día y se aprende mucho, qué bonito. Vimos a Melquisedec en estos días, por cierto, y dice ahí que Jesús sería, bueno, no en Génesis, pero lo dicen los Salmos, que Jesús sería del linaje de este sumo sacerdote, Melquisedec. ¿Por qué? Porque Jesús viene de la tribu ¿de qué tribu venía Jesús? 12 tribus de Israel. ¿De cuál pertenecía? A Judá. Bueno, la tribu de Judá, de ahí no había ningún sacerdote. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Aarón, Moisés eran descendientes de Leví. Leví, recordemos, era uno de los 12 hijos de Jacob. Bueno, Jesús viene a ser no de la tribu de Leví, sin embargo es sumo sacerdote, dice la Biblia. Él es nuestro sumo sacerdote, que ahorita intercede por nosotros, dice la Biblia, día y noche, noche y día. Está a la diestra del Padre. Cada vez que pecamos, vamos al Señor con arrepentimiento, y ahí está nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote a la diestra de Dios. ¿Para qué? Para compadecerse de nuestras debilidades y perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Voy a leer un par de versículos más y vamos a concluir. Deme un segundito. Pásame al versículo 7, capítulo 7, versículo 22. 7:22. Ahí mismo en Hebreos 7:22. Dice, de igual manera Jesús ha sido constituido garante de un mejor pacto, o sea, fiador. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Pues porque debido a que por la muerte no podían continuar. Pero versículo 24, o sea, Jesús, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible. O sea, ya Jesús no le tiene que pasar el manto a nadie. Él es el último, el supremo sumo sacerdote. Dice aquí el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, o sea, convenía. ¿Por qué? Santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, después por los del pueblo. ¿Por qué? Porque hizo esto de una vez y por todas, ofreciéndose a sí mismo. 28, y con eso vamos a concluir, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, ¿verdad? Aquel sacerdote que sacrificaba el animalito moría, tenía que darle a otro el puesto, o se enfermaba. Sin embargo, dice aquí, la ley constituía sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Así que en Jesús
Ya no hay más sacrificio, ya Él lo hizo todo por nosotros, ¿verdad? Por amor fue a la cruz, murió y Dios aceptó ese derramamiento de sangre como perdón de los pecados de aquel que cree. Del que no cree no le sirve de nada, porque por fe es que somos salvos, no por obras, ¿verdad? Pero aquella persona que oye y oye y oye, pero no lo cree, no tiene fe, bueno, no le hace ningún efecto, aunque Él vino a morir, dice la Biblia, por el mundo entero, pero no al mundo entero va a beneficiar, sino a los que creen, y al que no cree será condenado, ¿verdad? Así que tenemos nosotros esa garantía de tener nosotros ese sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo, que aunque pecamos, porque no es imposible que no pequemos, pero no vivimos practicando el pecado, porque aquel que practica el pecado está listo para morir, dice el apóstol en Romanos, sino que pecamos, nos duele, nos arrepentimos y Él, que es fiel y justo, si lo confesamos, ahí está Cristo como sumo sacerdote para borrón y cuenta nueva, nos limpia borrón y cuenta nueva. Y así vivimos, ¿verdad? Sin la culpa del pecado, porque ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación, porque Él pagó por toda nuestra condenación. Pero ¿cómo demostramos que estamos en Cristo Jesús? Viviendo en obediencia, ¿verdad? Eso es una muestra de que estamos viviendo en Él. Para el que está en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación. Pero Jesús dijo, si vosotros obedecéis mis palabras, permaneceréis en mí y yo en vosotros. Así que el que no obedece la palabra de Él no puede estar en Él, no va a permanecer en Él. Entonces sí está bajo condenación, ¿entendemos? Es para aquel que permanece en Él. No hay ninguna condenación, porque no importa, ¿verdad? En nuestra vida vamos a cometer errores, vamos a fallar porque seguimos siendo defectuosos, pecadores, etc. Pero en Cristo Jesús hay perdón completo y no tenemos que estar viviendo con remordimiento ni con culpas del pasado, porque Él limpia todos nuestros pecados. Si los confesamos, Él ya nos perdonó. Y el día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, toda nuestra culpa es borrada, tirada al fondo del mar y comenzamos vida nueva, ¿verdad? Pero para vivir para el Señor, un sacrificio vivo y agradable somos al Señor. Amén. Bueno, entonces quisimos hacer ese estudio hoy, ¿verdad? Para recordar esta semana tan solemne que Jesús dio la vida por nosotros. Que sin Él no somos nada. Que Él tiene que ser el Rey en nuestro corazón. Y todo aquello que ocupa el lugar de Él tiene que salir. Todo aquello que en nuestro corazón vive más que Él tiene que salir. Porque Él es merecedor y digno de todo nuestro amor y de nuestra devoción total, ¿verdad? ¿Y qué obtenemos a cambio? Pues una paz que no la da este mundo, salvación, no importa lo que pasemos, sabemos que en Él ya somos salvos. Amén. Bueno.